Mientras yo esté dando esta charla, que será de aproximadamente 1 hora y 15 minutos, se supone, Puerto Rico habrá experimentado la pérdida de 5 nuevos nacimientos si lo comparamos con el año 2020, que hace 25 años atrás. Esto porque en el 2000, mientras una presentación como 1 hora y cuarto más o menos nacían 8, habían 8 bebés en Puerto Rico, hoy en día apenas nacen 3. O sea, estos son menos estudiantes, menos clientes, menos profesionales, que pudieran ser la diferencia entre un Puerto Rico próspero y uno que esté rezagado, como más o menos estamos ahora mismo, ¿verdad? Podemos decir eso. Así que si su programa o empresa trabaja con jóvenes, el panorama poblacional exige adaptarse. Y adaptarse, no esperar mucho para adaptarse, hay que adaptarse rápido. Sin embargo, esto no es para alarmarse. Porque hoy vamos a hablar sobre cómo los cambios demográficos en Puerto Rico están transformando el panorama educativo. Entonces, cómo nosotros, ustedes sobre todo, pueden utilizar estos datos para transformarse y fortalecer sus programas. Mi objetivo es que cuando finalicemos esta presentación tengan herramientas prácticas para entonces aplicar en sus organizaciones y entonces puedan entonces anticiparse a los cambios que estamos experimentando colectivamente. No hay duda que en los últimos años pues, han sido transformadores para Puerto Rico. Nosotros hemos visto cambios demográficos que normalmente tardarían décadas en otros países, pues comprimidos aquí. O sea, en un periodo corto de tiempo ha habido muchos cambios demográficos y algunos de estos pues han sido un poco marcados o acelerados con fenómenos como es el huracán María y la pandemia. Nosotros, en 2004, la población alcanzó su punto más alto. Ya en el 2016, Puerto Rico, en términos generales, empezó a tener más muertes que nacimientos. Eso se juntaba entonces con la migración, y entonces la población estaba bajando bastante rápido. Y el huracán María se fue mucha gente también. La pandemia. Ya el último año, se supone, ¿verdad? Según las estadísticas, los datos, se fue menos gente, o inclusive llegó más gente de la que se fue, lo cual es positivo, pero todavía no sabemos quiénes son. Porque yo creo que es mucha gente mayor que vino a retirarse a Puerto Rico. Y eso pues también tendrá sus implicaciones. Pero estos cambios demográficos que están pasando, yo creo que ustedes vean que no son solamente estadísticas. Estos son familias, son estudiantes, son comunidades que están experimentando nuevas realidades. Imagino que ustedes todos aquí conocen a alguien que se fue, algún familiar, algún conocido, algún compañero de trabajo que se fue. Y eso, y las comunidades, tal vez ustedes vivían antes, había muchos jóvenes caminando y en la parque y ahora no ven casi jóvenes. Esas son cosas que ustedes están viviendo. ¿Y cuántos de ustedes, quiero ver, si quieren hacer las manos, cuántos de ustedes han notado entonces cambios en la cantidad o en el perfil de los jóvenes que atienden en los últimos 5 años en sus organizaciones? ¿Cuántos han visto cambios en ese perfil o en la cantidad de jóvenes que han atendido? Muchos de ustedes, ¿verdad? Y estos cambios que están experimentando, pues son parte de una tendencia más amplia que vamos a estar entonces explorando hoy. Vamos a empezar hablando un poco para entender entonces dónde estamos primero, en términos demográficos, para luego entonces analizar cómo estos cambios pues afectan específicamente a los programas educativos que tal vez ustedes están dirigiendo o están participando. Vamos a explorar fuentes de datos. Voy a hablar de unas fuentes de datos que son confiables, que ustedes pueden consultar regularmente para tener información. Y lo más importante, pues también voy a hablar de unas estrategias concretas que pueden implementar para adaptarse y prosperar, ¿verdad?, en este nuevo contexto demográfico. Muchos de los datos que voy a presentar son preocupantes. Yo no quiero que ustedes, ¿verdad?, se alarmen, ¿verdad?, porque esta presentación no es para alarmar, sino para ustedes tal vez empoderarlos. Que ustedes vean que los datos son herramientas que nos permiten anticipar, ¿verdad?, y prepararnos mejor para servir a sus comunidades. O sea, si usted conoce los datos demográficos, usted se puede entonces preparar un poco mejor para servir a esas comunidades que ustedes le dan servicio. Así que ahora vamos a
pasemos a entender entonces las tendencias demográficas claves que están redefiniendo a Puerto Rico en los últimos años. Actualmente Puerto Rico tiene aproximadamente 3.2 millones de habitantes. Es la estimación más reciente que tenemos según para el año 2024. Esto representa una reducción de un 14% cuando lo comparamos con el año 2010. Pero también más importante que el mismo tamaño de la población es notar que nuestra población está envejeciendo rápidamente. La mayoría de Puerto Rico ahora mismo es de 45 años, que es mayor que los Estados Unidos, mayor prácticamente que todos los países de América. Y se considera que es una estructura vieja en términos demográficos. Si nos comparamos con otros países, pues realmente estamos entre los top 5 a nivel mundial en cuanto a la estructura de edad vieja. Mientras que solamente entonces tenemos que el 15.6% de nuestros jóvenes, ¿verdad?, de nuestra población son menores de 18 años. Ahora mismo tenemos más personas mayores de 65 que menores de 18. Eso hace de 2010 no era así. Eso se invirtió completamente en el 2010. Y lo que se espera es que más o menos para el 2050 por ahí ya tengamos una tercera parte de la población tenga 65 años y más. Que eso es mucha población con esa cantidad con esa edad. Aquí las pirámides de población muestran claramente que el proceso de pasar de una población joven a una población vieja fue sumamente rápido en Puerto Rico. Observen, si esto funciona, cómo en la del 80 pues teníamos una forma, más o menos se considera la pirámide tradicional, con una base bastante grande de jóvenes. Ya para el 2020, que son 40 años solamente, no, estamos hablando de un periodo muy largo, ya tenemos la forma que yo digo que parece más una urna, ¿verdad? Esa es la forma mejor que tiene. Y ya para el 2050, pues se proyecta entonces que va a ser una pirámide prácticamente invertida, con muchas personas mayores y bien poquitas jóvenes. Miren cómo más o menos ya del 80 al 2020, cómo esa base se disminuyó y se va a seguir disminuyendo un poco más de aquí al 2050. Así que mientras que a la mayoría de los países desarrollados les tomó cerca de 100 años llegar a sus niveles de envejecimiento actual, en Puerto Rico, pues nosotros lo alcanzamos en menos de la mitad del tiempo. O sea, nosotros duplicamos nuestra población mayor a los niveles que estamos en menos de la mitad del tiempo. Y obviamente Puerto Rico no tiene los niveles económicos y de desarrollo que tienen muchos de estos países. Y esto pues tiene implicaciones directas para programas como los suyos. Pero entonces, ¿por qué es que estamos viendo estos cambios? ¿Por qué estamos viendo que la población está disminuyendo y está envejeciendo tan rápidamente? Uno de los cambios más significativos en nuestra demografía es la dramática de la reducción en las tasas de natalidad. En el 2024, en Puerto Rico se registró, hasta ahora, ¿verdad? Puede ser que aumente un poquito más, 18.085 nacimientos, comparados con los 59.549 en el 2000. Una reducción del 70%. Estamos hablando prácticamente 25 años, 70% de reducción en nacimientos, y no estamos viendo que esté parando. Actualmente nosotros tenemos una de las tasas totales de fecundidad más bajas en el mundo, con 0.9 hijos por mujer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en promedio, actualmente, las mujeres están teniendo más de un hijo por mujer. O sea que ni siquiera, muchas mujeres pues están teniendo 1 o 2 hijos cuidados y muchas que no tienen hijos. Así que durante su vida reproductiva. Y este número pues sí estamos entre los top 5 a nivel mundial. Posiblemente top 3, tal vez Corea del Sur está un poco más de eso que nosotros, pero estamos por ahí. Y esto pues no es una fluctuación temporal, no es algo que digamos, mira todo el tiempo que llevamos bajando. O sea, llevamos bastante tiempo, es una tendencia sostenida que está transformando la composición de nuestra población y de nuestras escuelas. ¿Verdad? Porque esto tiene un efecto directo en lo que ustedes están haciendo. Pues debido a esto, la matrícula escolar está bajando rápidamente y cada año ingresan menos estudiantes en el sistema educativo, tanto en el público como en el privado. Aquí estamos viendo los datos del sistema público. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo cambió desde el año escolar, ¿verdad?, de 2017 y 2018, este año, cómo ha bajado la cantidad de estudiantes. Y entonces esto significa, pues, obviamente, menos estudiantes que están entrando, los cohortes se van haciendo cada vez más pequeños. En el paso
algunos se van, algunos fallecen, lamentablemente. Así que cada vez cuando llegan a cuarto año ya los grupos van a seguir siendo cada vez más menores y vamos a tener menos graduando. Y esto pues obviamente representa un desafío, pero también oportunidades para una atención un poco más personalizada. Pues antes, cuando yo estudiaba, mi clase graduanda era como 300 estudiantes. Ahora pues no son tantos, así que no hace falta tener tantos estudiantes también en los salones, por ejemplo. Se pueden dar y los grupos van a ser más pequeños, más manejables. Y entonces hay que adaptarse un poco también a eso, ¿verdad? Y tal vez dar una educación y unas orientaciones más personalizadas a estos estudiantes. Además de esto, pues la migración sigue siendo un factor determinante en nuestra realidad demográfica, porque quienes principalmente migran son gente joven, profesionales entre 25 o 40 años, y muchos también se van con sus familias jóvenes y a veces pues también tienen, muchos de ellos también tienen grados universitarios. Por eso se habla a veces de la fuga de talento, ¿verdad? La gente dice, mira, tal vez no fuga porque ahí hay personas que se va todo tipo de personas, pero si cada año se van 20.000, 30.000 profesionales con bachillerato, maestría, doctorado, y el otro año se van y no vuelven y se siguen acumulando, es una fuga de talento. Así que, nosotros en Puerto Rico, como dije ahorita, la mayoría de los años, pues Puerto Rico tiene más inmigración neta negativa. O sea que sale más personas de las que entran a Puerto Rico a vivir. Aunque en el año más reciente se observa señales de que una posible migración de retorno. Pero, por lo que estoy viendo, posiblemente sean personas mayores y eso pues puede impactar un poco más la población a largo plazo. Aquí, lo significativo para sus programas es que las familias jóvenes con niños en edades escolares pues representan un porcentaje importante de la gente que está emigrando y ha emigrado en los últimos años. Y de igual forma en Estados Unidos se registran cerca de 70.000 nacimientos en mujeres de origen puertorriqueño. O sea, casi 4 veces más de lo que se registran en Puerto Rico. O sea, que no es que los puertorriqueños, las mujeres puertorriqueñas estén pariendo, están pariendo en Puerto Rico. Y están pariendo en Estados Unidos y eso pues, esto es lo que estamos viendo. Entonces esto está creando pues una distribución demográfica diferente que requiere entonces de pensar a quiénes ustedes sirven y cómo los van a hacer. O sea, porque no es lo mismo hacer, como yo dije, no voy a decir cuando yo estudié, pero éramos un montón de estudiantes jóvenes, ahora que entonces hay menos y mucha población mayor, etcétera, etcétera. Y también es importante destacar que la pérdida, sobre todo de jóvenes, que estamos viendo aquí, no es equitativa en todas las áreas geográficas. Porque uno dice, a veces uno tiende a hablar de nivel geográfico como Puerto Rico, pero no es equitativo de todo Puerto Rico. Aunque todos los municipios perdieron por lo menos 25% de su población de 5 a 17 años entre el 2010 y 2023, pues hay algunos donde este desafío pues, era mucho mayor. Municipios como Guánica, Maricao, Loíza, Yabucoa y Ceiba perdieron más del 50% de la población en este grupo de edad de 5 a 17 años. Y si vamos a niveles más pequeños, este mapa está a nivel de municipio, pero con los datos se puede llegar a niveles más pequeños, más que se veía demasiado, no se va a ver muy bien. Vamos a ver lo que se llaman los tractos censales, que son unas áreas geográficas un poco más pequeñas que el municipio. Ya estamos empezando a ver muchos tractos censales con población de menos de 300 jóvenes, de menor de edad. O sea, que estamos empezando a ver que cada vez hay menos y ya mismo pues habrá algunos que no tendrán ni siquiera ningún joven. Y esto se está viendo más en el área metropolitana, en San Juan, que hay muchos tractos censales que tienen poquitos jóvenes, y en el oeste de Puerto Rico. Así que son cosas que estamos viendo. Pero entonces vemos que entonces el área central, la pérdida es menos. Pero entonces ahí tenemos más pobreza. Y hay que preguntarnos entonces si esta población está siendo bien atendida. Esas son cosas que hay que estar monitoreando. ¿Cómo pueden entonces sus programas llegar a estudiantes en estas áreas que tal vez estén menos atendidas o que sea más difícil llegar? Este es el tipo de análisis que hay que hacer antes del contexto demográfico actual, porque a veces nos enfocamos a nivel de Puerto Rico overall, pero hay que ver las áreas geográficas y hacer los análisis un poco más detallados. Además, debemos hablar abiertamente sobre las implicaciones financieras de estos cambios demográficos. Muchos fondos federales se asignan basados en población. Así que por la reducción demográfica que estamos viendo, naturalmente va a impactar los recursos disponibles. Al mismo tiempo, pues hay muchas incertidumbres
en cuanto a los fondos, sobre todo en la parte de educación, con todo lo que está pasando con Trump. Porque ahí nadie entiende realmente lo que está pasando. Él está, ¿verdad? Piensa cerrar el Departamento de Educación de Estados Unidos y eso pues puede tener unas implicaciones también. Sin embargo, pues yo entiendo que tal vez todavía no es el momento de alarmarnos, sino entonces para ustedes poder prepararse estratégicamente para estar listos para lo que venga. Así que las organizaciones que amplíen pues sus fuentes de financiamiento, que puedan ampliarse un poco más y que puedan evidenciar un impacto que sea medible, o sea, que ustedes pueden evidenciar un impacto que están teniendo con sus programas, pues van a estar mejor capacitadas para mantener entonces su programa, incluso frente a estos cambios. Así que ahora me gustaría abordar cómo estos cambios demográficos están impactando los programas como el de ustedes, tanto en Puerto Rico como en otras áreas que tal vez están perdiendo población, de jóvenes sobre todo. Aquí, los cambios demográficos pues están transformando el perfil de los estudiantes que ustedes atienden. Estamos viendo una mayor diversidad de circunstancias familiares, pues no solamente que estén bajando las cantidades de estudiantes, es que por ejemplo tenemos más familias de un solo padre o una sola madre. O sea, son cosas que estamos viendo también. Hay diferentes tipos de familias. Y los estudiantes a veces tienen que inclusive asumir mayor responsabilidad en el hogar, cuidar a los hermanitos más chiquitos, ayudar a cuidar a los abuelos. Ese tipo de cosas, ustedes me imagino que lo están viendo también. Porque a pesar del envejecimiento, una de las cosas que tiene es que la población hace falta más cuidadora. Así que muchos de estos también están teniendo un poco más responsabilidad en ese aspecto. Y también entonces las necesidades emocionales y sociales pues se han vuelto más complejas tras años de interrupciones causadas por los desastres naturales y la pandemia. Muchos de esos jóvenes, sobre todo los más pequeñitos tal vez, vieron interrumpida gran parte de su vida escolar por la parte de la pandemia sobre todo. Y eso pues tiene un efecto también emocional para ellos también. Y además de eso, pues las expectativas de estas generaciones, sobre todo las expectativas tecnológicas, pues son diferentes a las generaciones anteriores. Así son cosas que hay que tomar en consideración cuando estemos haciendo los diferentes análisis. Quiero preguntarle a usted, no sé si alguno quiera contestar la pregunta, ¿cómo ustedes han visto que han cambiado entonces las necesidades de los estudiantes en sus programas en los últimos tal vez 3 o 4 años? ¿Alguien quiere decir algo? No sé si el micrófono está por ahí, pero si alguien quiere hablar, ¿cómo han visto esos cambios allá? Ajá. Hay más estudiantes que tienen y que además de trabajar tienen la carga de tener un empleo. De hecho, posiblemente cuando nosotros estudiamos, nos dedicamos completamente a estudiar y esta nueva generación. Y esto afecta en el sentido de que cuando van a cumplir con los procesos presentes, cuando no les dan un seguimiento, no les escuchan, entonces tienen un conflicto, tengo que trabajar, no tengo que estudiar, no tengo que... Y ahí es donde uno ve la situación. Depende también de las áreas. Yo trabajé de los 14 años, pero era también porque quería, me gustaba, en el supermercado de mi abuelo. Pero sí, ahora hay más necesidad, sobre todo de trabajar que tal vez antes, por las diferentes circunstancias. ¿Alguien más que quiera decir algo más? Ella está. Sí, también he encontrado muchos estudiantes en la manera, ¿verdad? Como que son madres solteras, la universidad encargada de sus niños, también son cuidadoras de un familiar. Entonces, que es una sobrecarga allá en el hogar que no les permite estar con su responsabilidad académica o oficial. Sí, eso es algo que estamos viendo y se va a ver mucho más. Sobre todo cuando las familias son más pequeñas, pues tal vez una o dos hijas, ¿verdad? O hijos que van a tener que quedarse del papá, si es que se quedaron en Puerto Rico, porque la otra cosa es que a veces ni siquiera se quedaron en Puerto Rico, también tengo otros hermanos que se fueron fuera de Puerto Rico y le toca toda la carga a esa hermana o esa hija. O sea que son cosas que estamos viendo y se van a ver mucho más fuertes en el futuro. Esos tipos de responsabilidades que tienen que tener entonces los estudiantes, ya sea de escuela, sobre todo, tal vez esos niveles ya sean universitarios, pero hay diferentes niveles. Estamos viendo, porque tenemos varias generaciones, a veces tenemos en la misma casa nietos, tenemos la persona con sus hijos, entonces está el abuelo de los nenes, o sea, hay muchas generaciones viviendo en la misma casa y eso ustedes también tienen que tomar en consideración. Así que las decisiones y las estrategias, pues hay que repensarlas para el perfil de la población actual y también lo que esperamos en los próximos años, porque hay que estar pendiente, ¿verdad?, a los cambios que esperamos que ocurran. Y menciono esto porque yo estoy asumiendo que con menos estudiantes disponibles, la competencia por participantes pues se debe intensificar entre los diferentes programas que hay. Así que esto requerirá que ustedes, los programas,
pues tengan una propuesta que se distinga de manera clara. O sea, ¿qué hace único a cada uno de sus programas? O sea, esto ahora mismo, esa personalización se está convirtiendo en una ventaja competitiva fundamental, no solamente en ese aspecto, en muchos otros aspectos. Así que es muy probable que los estudiantes y sus familiares busquen programas que reconozcan sus circunstancias particulares. O sea, que reconozcan las circunstancias particulares de ellos y se identifiquen con esos programas. Y si una vez que el estudiante ingresa a su programa, pues también es necesario actualizar las estrategias de retención para entonces asegurar que se mantengan comprometidos esos estudiantes y no se vayan no se vayan del programa o se vayan de la escuela. Porque si ustedes recuerden que muchas veces la participación de estos estudiantes en sus programas pues puede ser el impulso final que estos jóvenes talentosos pues necesitan para acceder a la universidad o garantizar un futuro exitoso. Así que es importante que ustedes tengan todo eso en mente. Por eso es que con cohortes más pequeños es necesario también reconsiderar cómo nosotros medimos el éxito. ¿Cómo ustedes pueden demostrar que están generando cambios significativos y duraderos, incluso si atienden a menos estudiantes? Así que será necesario desarrollar sistemas de seguimiento a largo plazo, documentar historias de éxito cualitativas, no necesariamente todo que tiene que ser cuantitativo, y medir el impacto comunitario más amplio. Aquí también los financiadores, las personas que dan los chavitos, pues también están evolucionando. Y aquellos que aún pues, no lo han hecho, pues deben adaptarse. Así que esos sponsors que ustedes tengan para financiadores, mira, tal vez tengo un estudiante, pero estoy haciendo esto. Tienen que mostrarle que ustedes están llevando eso, pero ellos también tienen que entender, comprender los cambios demográficos que están ocurriendo y reconocer este nuevo contexto y que entonces la calidad y profundidad del impacto pues puede ser mucho más importante que simplemente el número de participantes. Así que además de contar con el número total de participantes, que a veces es lo más sencillo, pues las organizaciones, ustedes, pues pueden mejorar la evaluación de rendimiento mediante el uso de tasas, por ejemplo. Los indicadores como la tasa de retención anual de participantes o la tasa de graduación de secundaria o universidad. También pueden considerar porcentajes, como el porcentaje de participación que accede a estudios postsecundarios o que logran mejorar su rendimiento académico. Asimismo, pues utilizar otros tipos de análisis, tal vez un poco más complejos, promedio, pero también no olviden también empezar a incorporar también indicadores tales cualitativos, como es el nivel de satisfacción de los estudiantes, la cantidad de conexiones establecidas con mentores o el seguimiento de esos alumnos para entonces registrar sus logros académicos, educativos y profesionales. O sea, si usted tiene un estudiante que llega bien alto y es bien famoso, aprovechen eso. O sea, son cosas que hay que hacerlas también, incluyendo, ¿verdad?, estas métricas cuantitativas. Así que estas métricas pues brindan una visión más integral del impacto y refuerzan la evidencia del valor que tienen los programas. Los cambios demográficos pues también exigen una evolución en el contenido de los programas. La economía para la cual están preparando a sus estudiantes está en constante cambio. No es lo mismo la economía de Puerto Rico, sobre todo de hace 10, 15 años atrás, como estamos ahora. Y ahora, sobre todo con la cuestión tecnológica, pues todo esto está cambiando constantemente. Así que los programas más efectivos están integrando habilidades necesarias para la economía emergente de Puerto Rico. Están combinando competencias técnicas con habilidades sociales y adaptativas. Así que aquí hay una gran oportunidad para conectar a los estudiantes con oportunidades locales. Hay que buscarlas. Y hay que mantener entonces en contacto sobre todo las áreas que ustedes están participando, con eso, comercio local. Porque esto también los va a preparar a ellos para participar entonces en la reconstrucción económica de la isla y también motivarlos un poco a que se queden. Aquí también un enfoque que sea de perspectiva global, pero con aplicación local, pues podría entonces tal vez atraer jóvenes que quieran permanecer en Puerto Rico, pero que también desean tener un impacto más allá de nuestras costas. Así que vamos ahora, yo quiero hablar un poquito sobre algunos datos que ustedes pueden utilizar para poder hacer su planificación y fundamentar entonces tus estrategias. Afortunadamente, pues nosotros tenemos bastantes recursos valiosos de datos demográficos y educativos
que ustedes pueden utilizar para hacer su planificación y la parte estratégica. Aparte de los datos que ustedes también preparan, ¿verdad? Que también son sumamente importantes. Así que aquí en la pantalla aparecen algunos de las fuentes de información de datos para Puerto Rico. Obviamente aquí no están todas las fuentes que tal vez ustedes necesiten, pero es bastante claro que hay bastante información que es disponible. Ustedes también generan información. Así que aquí la clave para ustedes será identificar las fuentes que tengan los datos que ustedes necesiten y que las consulten regularmente. Por ejemplo, ustedes pueden establecer un ciclo trimestral o cada semestre para revisión de los datos para mantener entonces tus estrategias actualizadas y actualizar los datos consistentemente y sus estrategias también ir actualizándolas. Pero entonces vamos a ver entonces algunas de ellas, quiero entrar en algunas de ellas para que vean lo que tal vez les puede proveer específicamente algunas de estas fuentes de datos. Aquí tenemos al Instituto de Estadística de Puerto Rico, que es una entidad gubernamental independiente, que su labor principal es supervisar la política estadística de Puerto Rico. Pero el instituto también mantiene una base de datos pública de estadísticas del gobierno local y facilita el acceso a datos federales. Cubre prácticamente todos los ámbitos demográficos que nos interesen. Entonces, la parte demográfica tiene datos económicos, tiene datos de salud y también tiene datos sociales. Así que este debería ser tal vez uno de los primeros sitios que ustedes deben buscar información si está relacionada con Puerto Rico, antes de tal vez ir a otro lado. Otra ventaja que tiene el Instituto de Estadística es que si no encuentran algo en la página, pues también ellos pueden hacer una petición directamente, usted puede escribirle a ellos directamente y ellos le van a decir si los datos están o no, ¿verdad? No tienen todos los datos y yo sé que hay gente que es bien creativa con las cosas que pide. Hay cosas que no se miden, o sea, no todo se mide. Pero tengan eso en consideración, si se mide, ellos se lo van a decir. Nosotros, como somos territorio de los Estados Unidos de América, pues también estamos incluidos en el programa de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Y aquí tenemos dos productos bien, los dos productos principales de ellos, pues el censo vecinal, que es el censo que se hace cada 10 años, y también la encuesta sobre la comunidad de Puerto Rico, que es una encuesta que se hace todos los años en Puerto Rico. Y esto proporciona estadísticas sobre población, vivienda, economía y aspectos sociales hasta el nivel del grupo de bloques. O sea que algunas estadísticas se pueden ir bastante pequeños en la área geográfica. Así que estos datos se pueden consultar a través de la página del censo, que es data.census.gov. Y ahí ustedes pueden ver los datos, pueden bajar tablas, pueden ver gráficas, pueden hacer mapas, etc. Y también ofrecen algunos datos históricos, por ejemplo, el censo decenal desde el 2010, o sea que pueden ir hasta allá atrás. Y para las actualizaciones más recientes anuales, pues están expuestas a la comunidad. Aquí también ustedes pueden conseguir mucha información, por ejemplo, por grupos de edades que a ustedes les interesa, grupos de edades. Y hay también bases de datos que permiten hacer cruces que no encuentran tradicionalmente en las tablas preparadas por la agencia. O sea, si usted es un ducho o tiene en la organización alguien que sea ducho con tablas y análisis de datos, pues hay unas tablas adicionales que no están a nivel de municipio de estos niveles, están a unos niveles que se llaman los PUMS, ¿verdad? Los Pumas, que son unos niveles un poquito más grandes, como de 100.000 habitantes, pero te permite hacer unos cruces que no te permite tener las bases normales. Entonces, para programas que tal vez estén enfocados en jóvenes, que son muchos de ustedes, ¿verdad? Muchos de ustedes son enfocados en jóvenes, pues existen recursos especializados que entonces ofrecen datos pues, más relevantes. Aquí vemos la plataforma de Youth Risk Behavior Survey, que es una encuesta que se realiza cada 2 años entre estudiantes de escuela superior en Puerto Rico. Esta recoge datos sobre conductas de riesgo que pueden afectar la salud y el desarrollo de los jóvenes. Esto incluye temas como el uso de alcohol, el tabaco, el uso de drogas, actividad sexual, salud mental, intenso suicidio, violencia, actividad física, alimentación y uso de tecnología. Así que ven que cubre bastante información. Y esta información pues, nos permite identificar patrones y entonces comparar con años anteriores y diseñar intervenciones tal vez que puedan ser un poco más efectivas en las escuelas y en las comunidades. Mientras que el Instituto de Desarrollo de la Juventud tiene lo que se llama el Kids Counts Data Center, que es una herramienta también en línea, que ofrece datos confiables y actualizados sobre el bienestar de la niñez y la juventud en Puerto Rico. Así que a través de este recurso, aquí se puede acceder a indicadores clave en áreas como economía, educación, salud y entorno familiar.
Esta información es esencial para ustedes, para poder identificar entonces desafíos, monitorear avances y diseñar entonces políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de nuestros niños y nuestros jóvenes. Estos son solamente algunos de los recursos específicos que pueden ayudarles a entender mejor las necesidades cambiantes de los jóvenes, sobre todo a quienes ustedes sirven, entonces, y adaptar sus programas a consecuencia y basado en lo que ustedes están viendo. Y no olviden entonces también nuevamente los datos que ustedes generan, que también son de gran ayuda, sobre todo para demostrar el impacto de sus programas. O sea, que no pueden dejar eso atrás. Usted no necesita ser un científico de datos para aprovechar esta información. O sea, no tiene que ser como yo, que estudié un montón de estadística y cosas para usar esta información. Porque ahora mismo existen muchas herramientas que hacen que sea más accesible usted poder transformar esta información que puede ser parecer compleja, ¿verdad? En algo más inteligente. Y sobre todo ahora con AI, están empezando a desarrollar aplicaciones que hasta hacen un análisis casi completamente automático. Obviamente hay que tener un poco cuidado con eso, pero estamos llegando a esos niveles también. Así que la herramienta en sí no es lo más relevante aquí. Yo entiendo que aquí lo más importante es que ustedes apliquen las mejores prácticas de comunicación y visualización de datos, ¿verdad? Porque esto le va a permitir a ustedes que las personas interesadas, sus stakeholders, como digo en inglés, comprendan mejor el mensaje que ustedes desean transmitir. Entonces tomen las acciones que ustedes quieran buscar. Pero entre los datos que tenemos aquí, entre las diferentes plataformas, tenemos Tableau. Y puse Tableau Public, que es gratuita. Pues, ¿verdad? Aquí ofrece capacidades de visualización poderosas. Que nuevamente es gratuita. Eso sí, los datos pues son públicos, o sea, son para datos públicos. Si usted quiere usar Tableau de forma que no sea gratuita, pues ahí tiene que pagar un poquito. Si quiere mantener sus datos públicos, pero como yo, por ejemplo, a veces lo utilizo para crear plataformas que son para el público general, pues no me importa tanto esa parte, porque los datos son datos públicos en muchos casos, pero si usted va a usar datos de ustedes, pues entonces ahí tiene que tener cuidado. Pero también hay otras herramientas como Google Data Studio y Power BI, que permiten también crear dashboards interactivos, o sea que son herramientas bastante. Excel también puede ser bastante bueno para hacer gráficas, visualizaciones y también para hacer análisis más pequeños, ¿verdad? Si usted tiene una gran cantidad de datos, no es lo mejor, pero para análisis sencillos también se puede usar. Y también entonces hay otros programas gratuitos como es Flourish, Data Wrapper, R y Python, que son excelentes para visualizar datos. Y en el caso de R y Python también para análisis de datos más complejos. Y son gratuitos completamente. Yo creo que lo importante es que ustedes comiencen simple, ¿verdad? Ustedes, si ustedes no están acostumbrados a analizar datos y hacer análisis complejos, ¿verdad? Empiece también identificando 3 a 5 indicadores clave para su programa. Y entonces comiencen a rastrearlo consistentemente antes entonces de expandir a análisis más complejos. Eso sí, rayo. No importa las herramientas que utilicen o los datos en el contexto que estamos viendo ahora demográfico acelerado en Puerto Rico. Aquí yo entiendo que la planificación, si se basa solamente en un solo supuesto, es bien arriesgado. O sea, aquí yo les recomiendo que ustedes desarrollen planes, por lo menos con 3 escenarios: uno optimista, uno que sea más probable y uno que sea pesimista en términos de tendencia demográfica. Aquí hay mucha incertidumbre con las cosas demográficas, sobre todo con la parte de migración. Es tan volátil que es un poco difícil poder proyectar qué va a pasar. Pero sabemos que los nacimientos posiblemente van a seguir bajando. Las muertes van a seguir aumentando. O sea, hay cosas que ya sabemos de seguro que van a estar pasando. Así que ustedes pueden hacer diferentes escenarios. Y esto necesariamente no se trata de que hagan triple trabajo, ¿verdad? Como diría uno, sino que ustedes identifiquen estrategias que sean efectivas en diversas situaciones. Y entonces complementarlas con adaptaciones que sean más específicas. Por ejemplo, ustedes pueden establecer puntos de decisiones claros. Te digo, mira, si la matrícula cae por debajo de X punto, ¿verdad? Para tal fecha, pues mira, vamos a activar el plan B. Una cosa. O sea, son cosas que ustedes pueden utilizar y hacer basado en diferentes escenarios. Así que ustedes pueden revisar sus supuestos cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses. Y entonces estar pendiente si esas tendencias que están pasando es lo que ustedes esperan. Sino que ustedes esperan y ir haciendo cambios. No puede esperar 2 o 3 años. A veces uno hace planes. Yo sé que a veces se los piden, ¿verdad? Que hagan planes de 3, 5 años. Pero hay que estar constantemente monitoreando qué está pasando. No pueden esperar a que acabe el periodo para decir, ay,
Eso no está tan bien como esperábamos. Así que esta flexibilidad estructurada le va a permitir a usted entonces navegar entonces esa incertidumbre sin entonces tener que paralizarse por ella. O sea, sin tener que, ay, no me esperaba esto. O sea, si usted se espera poner diferentes escenarios, pues no importa el escenario que ocurre, pues tal vez usted está preparado. O sea, cuando hubo el huracán María, yo estaba preparado para lo peor. Porque yo sabía obviamente, yo sabía que se iba la luz y el agua por mucho tiempo. Eso era obvio. Lo que sí que estuvo fuera de nuestro control fue la parte de comunicación, ¿verdad? Eso era que realmente, pero la parte que uno tenía control, pues uno pues se te la debe esperar bajo las circunstancias que uno tiene, ¿verdad? Porque toda circunstancia de cada programa es diferente. Cuando se da para hablar, lo mejor que uno pueda. Así que la diversificación estratégica es clave para adaptarse sin que ustedes pierdan su esencia. Ustedes deben tener en cuenta tanto la expansión vertical, que esto implica tal vez profundizar en sus servicios para la población actual, como tal vez una posible expansión horizontal, que se refiere entonces a que ustedes pueden ofrecer sus servicios similares a unas poblaciones que estén cercanas a la que ustedes tienen, pero que no estén atendiendo ya. Por ejemplo, un programa de preparación universitaria pues podría expandirse verticalmente ofreciendo apoyo postsecundario o horizontalmente sirviendo entonces a veteranos jóvenes que buscan educación superior. O sea, son cosas que se pueden hacer. Aquí lo crucial es mantener siempre alineados las cosas que ustedes están haciendo con su misión central y sus competencias, ¿verdad? Tampoco se van a meter a hacer cosas que usted no puede hacer, porque no tenga la competencia para hacer. Por más bonito que se vea, usted no lo va a hacer, porque va a quedar mal. Así que yo recomiendo comenzar con una prueba piloto siempre, una prueba pequeña antes de comprometer recursos significativos, hacer cambios en sus organizaciones sobre todo. Esto permite aprender y ajustar, ¿verdad? Y ajustar con menos riesgo lo que vayan a hacer. Y también ante la disminución de la cantidad de jóvenes y la posibilidad de recortes de fondos, está una oportunidad para unir fuerzas. Una alianza estratégica entre organizaciones como las de ustedes, pues no solo les permitirá compartir recursos, como es el espacio físico, tal vez personal especializado o tal vez tecnología, sino que también construir una red mucho más fuerte que combine fortalezas, ofrezca servicios más integrales y también responda mejor a las nuevas realidades demográficas que estamos viendo. Así que juntos, ustedes tienen una mayor capacidad de mostrar tal vez impacto, acceder a fondos colaborativos, haciendo propuestas en conjuntos, por ejemplo, y abogar entonces por políticas que beneficien a los estudiantes. O sea, sobre todo políticas públicas. Si ustedes quieren impulsar políticas públicas, unirse va a ser mucho más fácil que si lo hacen cada organización por su parte. Y ya en Puerto Rico hay precedentes de estos juntos que se han hecho, que han logrado mover la cuestión política, de política pública. Así que en este contexto actual que estamos, esta colaboración entre diferentes organizaciones, pues no es algo solamente útil, sino que también es esencial, yo entiendo, para sostener y ampliar el trabajo que ya están haciendo. Así que los cambios en la demografía los deben llevar a repensar la forma en que ofrecen sus servicios, una realidad. Aquí los modelos híbridos que integran componentes presenciales y virtuales, pues han demostrado ser efectivos para preservar la calidad educativa al mismo tiempo que amplían el acceso. También los servicios móviles o satélites, pues pueden llegar tal vez a comunidades con poblaciones que son más reducidas, que ya no justifican, ¿verdad?, un centro permanente en esa área. Son cosas que se pueden experimentar. Y hacen mucho, los centros de salud hacen eso, ¿verdad? Los centros de salud tienen sus servicios móviles y van a diferentes comunidades, pues no van a establecer centros de salud en todas las áreas, pero sí, los llevan entonces esos servicios a esas áreas. Así que algunos programas están experimentando con diferentes modelos, también la parte intergeneracional, o sea, conectando jóvenes con adultos mayores para el beneficio mutuo. Aprovechan a esas personas mayores que a veces están dispuestas a dar sus conocimientos. Y también pueden, ahora mismo se habla también del concepto de microservicios, que son intervenciones que son más breves, pero que son altamente personalizadas y están ganando tracción como alternativas a programas que son también más extensos y tradicionales. Así que la clave aquí tal vez es experimentar con estos nuevos
modelos, mientras mantiene entonces, siempre es bien importante, un sistema riguroso de evaluación para asegurar que la innovación realmente mejora los resultados para los jóvenes que sirven y no es algo que tal vez esté empeorando, ¿verdad? Eso, la parte de evaluación es bien importante. Hemos cubierto bastante terreno hoy, traté de hacerlo en el tiempo, ¿verdad? Porque quiero también poder contestar sus preguntas. Pero aquí lo más importante yo creo que comienza ahora. Debo que tú habéis comenzado un poco antes, ¿verdad? Pero comienza ahora si ustedes no lo han hecho. Que es convertir estos datos, estos insights y los que ustedes recojan en acción. Yo les recomiendo comenzar tal vez con una auditoría demográfica de sus programas. ¿Quién está participando actualmente y cómo se compara con las tendencias que estamos discutiendo hoy? Desarrollen un plan de adaptación con diferentes escenarios, como discutimos anteriormente, y cultiven una cultura, ¿verdad? Una mentalidad de datos en sus agencias. Eso es bien importante en todos los niveles. No solamente el nivel alto, sino en todos los niveles, tener esa cultura de datos. Porque los datos no son solamente para informes. A veces la gente piensa, ay, los datos son para informes. No, mira, los datos son herramientas que diariamente se pueden utilizar para mejorar continuamente los programas y las organizaciones. Y consideren nuevamente unirse a una comunidad de aprendizaje con otras organizaciones, navegando entonces desafíos similares. Y este tipo de actividades como la que están haciendo hoy, pues es un buen lugar para dar ese primer paso y tal vez crear ese tipo de comunidad. Así que los cambios demográficos que enfrenta Puerto Rico son significativos, eso no hay duda. Pero no es esto no es una tendencia. Son una invitación a reinventar sus programas para servir mejor a las nuevas generaciones. Ustedes tienen la oportunidad de liderar esta transformación. Los datos nos muestran el camino, pero su compromiso y creatividad son los que realmente transformarán estos desafíos en oportunidades para un impacto aún mayor. Así que gracias por su atención y compromiso en esta pequeña charla. Así que creo que todavía queda un poquito de tiempo para preguntas, así que pueden hacer las preguntas que tengan. Aquí está mi información, por si acaso me quieren contestar.